estamos otra vez de vuelta a Plus Podcast. Qué bueno que nos escucha, qué bueno que nos acompaña. Nos tomamos un brequecito ahí, andamos bastante ocupados. Ahorita les platicamos qué andábamos haciendo, pero aquí estamos otra vez. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que nos visita. Nos está oyendo, creo, muy posible por Apple Podcasts, Spotify y muy posible en el canal de YouTube Plus Podcast, nuestro canal. Vamos, empezamos. ¿Cómo andamos? Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros. Aquí andamos, otra vez bajo la música y empezamos, pero sí, con todo el día de hoy. A ver, bajamos la música un rato. Ahí está. Qué bueno que nos acompaña, aquí andamos otra vez. Plus Podcast, el podcast donde hablamos de todo y de todos. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, qué bueno que nos acompaña, qué bueno que anda por acá con nosotros. Aquí estamos para platicar unos temitas ahí que andan muy buenos. Nos tomamos un tiempito ahí, anduvimos ocupaditos ahí. Y pues aquí estamos de vuelta. Tenemos la frase del día de hoy, tenemos algunas experiencias ahí que queremos compartirles que tuvimos y también, tenemos preparado algo muy interesante para usted. Pero qué bueno que nos está acompañando, qué bueno que se dejó venir a escuchar el podcast. Creo que nos está escuchando, como le decía, muy posible en Spotify, en Apple Podcasts, en algunas otras plataformas que estamos por ahí y en el canal de YouTube, que espero que de repente ahí lo compartan y bueno, tengamos un buen tiempo. Pues qué más, yo creo que empezamos con la frase. Hay una frase interesante que me encontré. Usted sabe que siempre estamos ahí buscando cosas interesantes. Y hay una frase que me encontré de Leonard Ravenhill, sí, algo así. Un personaje interesante y dice, siguiendo el tema un poquito del podcast número 5 que estuvimos hablando de cómo a veces estamos un poquito ahí como mal informados. Y yo le llamaba en el podcast un poquito maleducados en el aspecto de nuestra fe, de nuestras creencias, ¿no? Y yo le decía el podcast pasado que es interesante y es muy importante, más que interesante, es importante que usted y yo tengamos una buena información para que tengamos buenos resultados en todos estos aspectos como nuestra fe, nuestra creencia, nuestro comportamiento, nuestro carácter, todo eso día a día se va formando y tenemos que tener buena información, tenemos que tener buena guianza y no hay mejor guianza que la que Dios nos puede dar, ¿cierto? Una guianza que nos ayuda a tener mejores vidas y bueno. Pero la frase del día de hoy dice: si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que los ministros predican hoy, nunca hubiera sido crucificado. Está fuerte también Si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que algunos ministros predican hoy, nunca hubiera sido crucificado. Y esto lo dijo Leonard Ravenhill. Pues pesado el asunto, ¿verdad? Pero la verdad hay mucha razón, hay mucha verdad en estas palabras. De repente vemos cada cosa, como le he comentado desde que empezamos este podcast. Nos metemos en esos temas porque nos interesan, creo que son interesantes, son importantes de tomar en cuenta. Tenemos que tomar las mejores decisiones en cuestión de fe, en cuestión de seguir a alguien, de escuchar la enseñanza de alguien. Tenemos que ponerle bastante interés porque es cosa de vida o muerte, ¿cierto o no es cierto? Es cosa de vida o muerte, así que tratemos de escuchar mensajes que sean de bendición y que sepamos que hay un plan con ese mensaje.
mensajes que nos dejen algo bueno, nos dejen un fruto pues bueno, ¿no? Agradable, en este caso a Dios, ¿no? Si estamos siguiendo a Dios, si estamos confiando en Dios, bueno. Pero esta es la frase. Entonces, Jesucristo fue crucificado por la única y sencilla razón de que vino y nos dijo lo mal que estábamos haciendo como religiosos, con esto condimento que le empezamos a meter al evangelio, que es la religiosidad, que es el legalismo, que es todo esto que viene y empaña la visión de lo que Dios tenía para nosotros, del plan que Dios tenía para nosotros con su palabra, con la Biblia. Así que bueno, se lo dejo ahí. Pero vamos a otro tema. Acuérdense que queremos hablar de muchas cosas. Estamos aquí pues déjenme aquí ver. Ay, fíjese que déjenme le cuento. Bueno, estuvimos un poco ausentes con esto del podcast porque me gusta hacerlo de una manera correcta y hacerlo en el estudio aquí. Y me iba a animar a hacerlo por ahí rápido con un teléfono o algo así, pero no, bueno, nos esperamos mejor. Pero déjeme decirle algo. Estuvimos, yo creo que usted ha escuchado lo que pasó estas semanas, este fin de semana pasado, donde hubo algunos ataques y unas personas ahí pues atacaron a otras personas a bablazos y esto es tremendo lo que está pasando. Creo que le decía a una persona con la que platicaba como que no quisiera pensar, no quisiera decirlo, pero después de una semana o 2 semanas a veces ya se nos olvida que pasaron estas balaceras, que pasaron estos ataques, que personas se están confundiendo, levantando y equivocando y hacen este tipo de cosas horribles. Estaba escuchando algunos de los comentarios, algunos de los testimonios. Ver niños morir es tremendo. Veía una persona cómo explicaba cómo moría una niña enfrente de él. O sea, es tremendo, ¿no? No sé a veces cómo reaccionar a tanta maldad. Y después, lo peor de todo es que después de, como le digo, 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, se nos olvida que pasó lo que pasó. Bueno, pero bueno, es interesante el que estemos viendo todo esto. Cuando escuchamos las noticias, es interesante ver todos estos tipos de pues puntos de vista diferentes, ¿no? Miraba yo las noticias y escuchaba que pues al presidente del país, según él, era muy bienvenido en la ciudad del Paso, Texas, y por otro lado otros diciendo no, más de 8,000, 9,000 personas diciendo no te queremos acá, no vengas. Y a veces en las noticias uno oye de diferentes cosas, pero ¿qué es lo que está pasando? Solamente las personas que están en esa situación y en esa circunstancia saben, pero es impresionante cómo está dividiendo el país, es cómo gente está pensando en todo este tipo de temas, como la supremacía blanca, como el racismo y todo esto, y estamos viendo frutos de eso y como que no nos está cayendo el 20 a muchos. Y bueno, pero bueno, sigamos pidiendo por paz y que pues las cosas se compongan, que haya una solución a esto, cualquiera que sea, control con las armas, una supervisión más minuciosa a quien le venden armas, qué tipo de armas, no sé, pero es triste ver que está pasando esto en nuestro país. Así que bueno, pero ¿por qué hablo del tema? Porque hace unos meses, hace unos cuantos días, precisamente estuvimos, y por eso es que estuvimos un poco ausentes del podcast, porque estuvimos en la ciudad de Dayton, Ohio, y estuvimos en
acudiendo a una conferencia del movimiento a la iglesia en que yo pertenezco, y estuvimos ahí. Y fue tremendo, fue una bendición, muy buena la conferencia. Tuvimos unos tiempos muy, muy, muy buenos. Fuimos como familia y con otros amigos y estuvimos disfrutando de un buen tiempo. Así que estuvimos en la ciudad de Dayton, precisamente donde fue uno de los ataques este fin de semana. Y me ocurrió algo que la verdad me movió el tapete, me movió sentimientos a veces encontrados. Déjeme le cuento, estuvimos uno de mis amigos de ya de tiempo vino a visitarme, y estábamos precisamente, llegamos a la ciudad de Ohio, al estado de Ohio, a la ciudad de Dayton, y desde nos fuimos a la central de camiones porque él iba a salir a otra ciudad ahí cerca. Y estando allí, yo ya despidiéndome de mi amigo y ya planeando en venir, por alguna razón que le voy a decir, no creo en las coincidencias, creo que fue algo que Dios tenía ya planeado. Me conecto con una persona precisamente de México que venía en el viaje, y esta persona me comenta que si yo hablo español. Le digo que sí, y me dice que sí puedo ayudar a esta persona que venía con él, y él la venía guiando desde la ciudad de San Antonio, Texas. Ahí salieron hasta la ciudad de Columbus, Ohio. Entonces ahí en Columbus llegaron, y esta persona no podía comunicarse. La persona que venía con esta persona que se acercó a mí a pedirme ayuda, la persona que venía con él estaba tratando de comunicarse con la persona que lo iba a recoger. Entonces me dice que si lo puedo ayudar y eso. Entonces no estaban consiguiendo consiguiendo coins para el teléfono, y no teníamos. Yo ya no tenía yo. Entonces mi amigo le presta su teléfono y le dice, pues usa mi teléfono para hablar a esa persona. Entonces le habla a esa persona, y resulta, para no hacerles el cuento así muy largo, pero esta persona nos dice que él se suponía que se tenía que haber bajado en Dayton, y no se bajó, y se le fue el camión y se bajó hasta Columbus. Y en Columbus nosotros estábamos dejando a mi amigo, y nosotros teníamos que volver a Dayton. Estamos hablando de 1 hora de distancia. Entonces, por alguna razón me dio, no sé, sentí decirle al señor, ¿sabes qué? Yo voy a Dayton, yo te llevo. Y era una persona humilde, una persona, se miraba que venía sin equipaje, solamente una pequeña bolsa con algunas cosas. Y le digo, yo te llevo. Estaba sorprendido que le habíamos rápido, no habíamos pasado mucho tiempo ahí, y rápido le dijimos, nosotros te ayudamos. Entonces nos vinimos, nos fuimos al carro, y nos empieza a contar la historia, y nos empieza a contar que estaba pasando con él. Él estuvo en un centro de detención, ahí en San Antonio, algunas semanas, y después contactó a alguien con quien se podría quedar acá. Entonces después una organización precisamente los ayuda para ir a su destino. En este caso los llevan a la central camionera, les compran su ticket, les compran su boleto y los mandan. Esta persona es hondureña, era hondureño, él venía solo y tenía una discapacidad en su mano, entonces fue algo también que nos llamó la atención, y por eso quisimos ayudar, que miramos que batallaba un poquito él con eso. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, nos vinimos platicando casi 1 hora, y la verdad fue tremendo la plática, o sea, el darte cuenta de lo que está pasando. A veces lo vemos en las noticias, lo vemos en las noticias, en la televisión, y a veces no le damos ese crédito, pero
nos empezó a contar historias desde que salió de allá, desde que salió de Honduras, desde que decidió no venirse con su familia, sino venirse él solo, no traerse un niño que pensaba traerse, o su esposa le decía, llévate al niño, el padre de familia, y un niño de 7, 8 años por ahí. Y no se lo trajo, pero nos contaba nos contó toda la travesía, nos contó todo lo que pasó, y fue, era terrible oír historias, una historia como la que nos contó, y la verdad, nos sentimos muy contentos al último, yo, mi familia y mis amigos, de haber ayudado a este hombre y verlo lo trajimos hasta Dayton. Ahí en Dayton contactamos a la persona con la que venía y estábamos bastante agradecidos de que le hubiéramos podido traer, y no olvido la cara de este hombre al momento en que mira a la persona esta y la mira a los ojos, o sea, y a la persona que lo estaba recogiendo, porque era un conocido de él de Honduras. Había una sonrisa en su cara a pesar de todo lo que nos había contado, lo que pasó. Y quiero decirles que últimamente he estado escuchando algunas de las conferencias matutinas del presidente de México, y he estado empapándome un poquito de lo que está pasando en México. La verdad me interesa el asunto de México. Es algo que le decía a una persona ayer. Es hora que le vaya bien a México, es hora que la gente pare de sufrir, que no esté en esas situaciones, en esas circunstancias. México es un país bueno, es un país honrado, y la gente, aunque haya esa corrupción que había y que ya se ven destellos de que se está yendo, que se está erradicando, pero la mayoría de la gente es gente honesta, es gente buena, es gente con buen corazón. Entonces, que le vaya bien a México es nuestro deseo. Así que, y escuchando todo esto, nos hemos dado cuenta de que ha habido cambios en las policías. Por ejemplo, vamos a empezar federal, en las policías con las que se encontró esta persona, este hombre que tuvimos el placer de conocer, y nos platicaba que, y me dio gusto como mexicano, me dio gusto como parte de la paisanada, parte de ser mexicano. Me dio gusto escuchar de la voz viva de una persona que experimentó el viaje, decir que los que lo habían tratado mejor había sido la policía mexicana. Yo no sé si tuvo suerte, no quiero pecar de optimista pero lo trataron bien, dijo él. El más maltrato dice que fue acá en la detención, donde los tuvieron detenidos en Texas. Había un poco de más restricciones y cosas un poquito menos humanas, no los dejaban bañarse, parece ser. Había personas y familias con niños, y tardaban en darles los cambios a los niños, los diapers, todo eso, y estaba triste, y él decía, no lo podíamos creer. Pero me inquietó y me gustó que dijera, en México me trataron bien. Y es lo que estamos de repente experimentando hoy en día. En las mañaneras, ahí en esas entrevistas, conferencias de prensa, se está hablando de esto que está cambiando, se está hablando de estas nuevas policías, de estos nuevos directores, nuevos líderes en estas administraciones, secretarías, ¿no? Vamos a decir, de migración mexicana, en las secretarías con los hospitales. Está cambiando los asuntos, están cambiando las circunstancias. La nueva policía, la Guardia Nacional que le llaman, que es una policía ya que está siendo entrenada y siendo enviada para ayudar a la población. Entonces, qué bien, me da gusto, y saber que esta persona llegó a su destino también me dio mucho gusto. El que lo hayamos podido ayudar me dio mucho gusto. Estamos contentos por eso, y porque nos contó que
que había gente ayudando a los lugares de detención, los centros de detención llegan gente de algunas organizaciones, también la mayoría son iglesias, me decía él, iglesias evangélicas. Me dio también gusto saber que hay gente, como les he dicho en los podcasts pasados, hay una iglesia que está haciendo lo que se debe de hacer, hay una iglesia que no está ensimismada, hay un cuerpo de Cristo que no está ensimismado, que no está buscando el reconocimiento, no está buscando también está buscando el favor hacia las personas, está buscando hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Jesús hubiera hecho. Y por eso crucificaron a Jesús, porque predicaba un mensaje diferente, un mensaje que a muchos no les gustaba, un mensaje que hablaba de desprenderse, de servir, de amarse, de respetarse unos a otros. Y ese mensaje a algunos no les gusta. Y por eso al principio empezaba yo este podcast diciendo, si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que algunos ministros predican aquí, nunca lo hubieran crucificado. Porque hay un mensaje que se ha estado empezando a predicar, un mensaje que se acomoda a las necesidades, vamos a decir así, o a los gustos de las personas de hoy en día. Y no se acomoda a la necesidad del prójimo, a la necesidad de salvar esto que se ha estado perdiendo, son personas perdiéndose en la avaricia, perdiéndose en la vanidad, en el egoísmo. Entonces me dio gusto experimentar y escuchar estas experiencias, experimentar esto de platicar cara a cara con un hondureño que viene en la caravana. Bueno, no venía en la caravana, venía en la bestia, peor que eso. Se vino en la bestia, nos contó unas cosas que no te puedes imaginar, muertes, pequeños que cayeron, cayó una pequeña que cayó y fue muerta por el tren. Venía con su padre y bueno, después contaremos esas historias, pero historias duras, historias fuertes. Nos dio gusto que esta persona haya llegado. Nos dio gusto también escuchar que a pesar de toda la circunstancia difícil que pasó, había alegría, había gozo en su corazón. Cuando vio a esta persona que lo recogió, eso habló más que 1000 palabras. Simplemente ver el semblante de esta persona al momento de ver a su conocido, a su paisano, recogerlo y hay un arreglo ahí que tienen que hacer ellos de repente donde los trasladan a estas ciudades, pero tienen que estar yendo a corte. Hay estos arreglos de esta esperanza de a lo mejor darles asilo político. Entonces este joven se hizo cargo de él, o sea, le está diciendo, yo te abro las puertas, que llegues acá conmigo y aquí empiezas tus trámites y tu arreglo. Entonces ojalá, no sé qué vaya a pasar, no sé, lo dejamos allá y nosotros de ahí nos fuimos. Nos despedimos y nos fuimos a lo que íbamos a la conferencia, pero lo dejamos en buenas manos. Creo que lo dejamos en buenas manos. Y pues hablo de esto porque es interesante ver que México va por el buen camino. Ojalá, yo le digo a veces a las personas, yo quisiera esperarme 3 años antes de decir y hacer algún juicio, pero mientras sí es bueno que disfrutemos de la esperanza, de decir, ¿sabes qué? De ese sentimiento de esperanza, de decir, creo que le va a ir bien a México. Así que bueno, creo que Estados Unidos también, bueno, es un país muy bendecido, que nos ha bendecido mucho a todos, un país que yo también aprecio mucho, amo mucho y respeto mucho, un país que abre las puertas para que haya progreso en las familias, en las razas, y bueno, es tremendo. Pero quería compartirles esto porque pues es lo que hemos estado ahí experimentando. Como les digo, escuché una de las que quisiera compartirles este audio. Quería compartirles este audio de una de las conferencias del presidente de México, donde habla un poquito de esto, de estas cosas. Dice una de las frases, dice, solo siendo buenos somos felices.
Y es increíble ver que un político, que un presidente hable así. En otras ocasiones, como les he dicho, ha citado la Biblia. Él no ha declarado que es un creyente. Él no ha declarado que pertenece a algún movimiento o alguna denominación de iglesia. Él siempre ha dicho que sigue a Jesucristo, admira a Jesucristo porque Jesucristo se interesaba por el desamparado. Y eso es tremendo. A mí me llena eso. No necesito que diga si es evangélico, es cristiano, o es católico, o es cualquier otra denominación. No, el corazón de esta persona. Y qué bueno, y que Dios bendiga al presidente. Pero déjenme, les pongo el audio para que tengamos una idea más o menos de lo que se está hablando, y ya para después, no sé, ya podemos pasar a otros temas en este podcast y vamos a empezar a hacer, como te digo, cosas diferentes. Queremos hablar a temas muy interesantes como, bueno, después les platico, pero escuchemos este audio, a ver qué nos parece, ¿sale? Escuchemos este audio. Eso porque el día de ayer estuvimos en la marcha, incluso se le dio otro enfoque. Había gente que sí estaba en contra de ese tipo de sucesos, de inseguridad, pero dentro de la marcha había gente que aún confía en su gobierno y le dice que está esperando un cambio y que no les vaya a fallar. ¿Qué les comenta o qué les responde ese tipo de gente que estuvo en la marcha y que todavía confía en su gobierno, presidente? Gracias. Que no les voy a fallar. Estoy muy consciente de mi responsabilidad y se van a quedar con las ganas. Por eso acepto el desafío. No va a avanzar el conservadurismo corrupto. No se va a volver a retrogradar en el país y vamos a lograr avanzar respetando las libertades, todas las libertades, sin autoritarismo, con democracia. Pero estoy seguro que vamos a transformar al país. Nos está ayudando la gente mucho. Están internalizando de que se trata de un asunto de todos, no solo de un hombre, de un dirigente, de un gobierno. Todos están ayudando para la transformación del país. Y yo no voy a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso en la lucha contra la corrupción. Es que se pasaron. Cuando decía yo que no tenían llenadera, no imaginé hasta dónde había llegado esta enfermedad de la corrupción. Y yo hago un llamado a todos para que se vea así. Es una enfermedad. Y hacer terapias para reincorporar a mucha gente que tiene como propósito fundamental el enriquecerse a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Es una especie de enajenación. Hay que crear una asociación para recuperarlos a muchos, hacerles ver que el dinero no es la vida, que no es lo material lo que da la felicidad, que solo siendo buenos podemos ser felices.
Pero hay que hacer una labor, porque hay molestia generalizada, porque ya no hay corrupción tolerada. Tenían tomado el gobierno, secuestrado el gobierno. El gobierno era de ellos. Habían pulpos que estaban en todas las secretarías metidos, haciendo negocios al amparo del poder público. Yo entiendo que haya molestias y hay incluso quienes están hasta mero arriba, los machuchones, pues que eso no salen a manifestarse, pero no les gusta. Estoy siguiendo el consejo del migrante de San Quintín, Baja California. Lo que me dijo, y lo repito, licenciado, así como el presidente Juárez separó el poder civil del poder clerical, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que el gobierno no sea un comité como era, al servicio de una minoría rapaz. Pero esto, como duró mucho tiempo, periodo neoliberal, 36 años, más las deformaciones anteriores, pues no es fácil cambiar esa mentalidad. Afortunadamente, la mayoría lo entiende perfectamente. Por eso vamos de gane. Por eso puedo estar tranquilo. Me lo dicen, no afloje, resista, aguante. Y les digo, yo me quiebro pero no me doblo. Y el que se aflige se afloja. Va la cuarta transformación. Vamos hacia adelante. Entre todos vamos a rescatar a nuestro querido México y se va a terminar la corrupción. Se va a acabar la impunidad. Ese es el propósito. Entonces, Pues aquí vemos, para mí es un mensaje que anima, es un mensaje que pues que nos da, como les decía ahorita, esperanza. La verdad, ojalá que nos vaya bien. Hay una frase que recuerdo, ahorita estaba recordando, decía John Knox, creo que es John Knox, que dijo: un hombre con Dios siempre es la mayoría. ¿Qué piensan de esa? ¿Qué piensan de esa cuota, de esa frase? Un hombre con Dios siempre es la mayoría, lo dijo John Knox. Así que yo creo que, como decía el presidente, solo siendo buenos somos felices. Y creo que, todos tenemos oportunidad de hacer el bien por ahí donde estamos. Así que es una historia, la que te contaba, de que la verdad me levantó el ánimo ver a esta persona que te decía que llegó a su destino, y creo que va a haber bendición para él. Y ahorita que escuchaba estas palabras del presidente, hay una palabra que se me viene también a la mente que se dice hedonismo. El hedonismo es
Es poner el placer antes de cualquier cosa. Poner el placer en primer lugar, por encima de todo. El hedonismo es algo que abunda, ¿no? Y a veces el placer de ser exitoso, el placer de ser reconocido, el placer de ser el jefe, de ser el líder y todo ese tipo de cosas, a veces los ponemos por encima de muchas cosas y nos volvemos hedonistas. Y ponemos eso sobre todo, y a veces ni las personas, a veces le damos ese valor que tienen como personas por causa del hedonismo. Y el hedonismo es algo que es algo que se infiltra en nuestras vidas muy sutilmente. Así que tengamos cuidado si por ahí nos estamos portando medio hedonistas y hagamos las cosas como se debe de hacer. Hay gente que está huyendo de países, como en este caso mi amigo que huyó de Honduras para buscar una mejor vida. Y muchas de las veces esos países están envueltos en todos estos problemas y en todas estas situaciones por gente que está ahí nada más pensando en sí mismos. Gente pensando en el propio beneficio, y no dejamos que nuestro corazón de repente se sensibilice y podamos ver la necesidad de otro. Así que esto está cada día más palpable en el mundo, y bueno, queríamos hablar de eso un poquito, pero como escuchaste el mensaje, este mensaje fue porque había personas manifestándose. No puedo creer que haya personas manifestándose porque a un país le vaya bien. No veo creo que le falta tiempo todavía a este gobierno para poder ver frutos y para poder hacer juicio y decir, si teníamos más de 70 años, hundidos en una corrupción y en unos gobiernos autoritarios. Después, los últimos 36 años de los gobiernos mexicanos habían sido malos gobiernos. Y tenemos un gobierno que viene y dice, vamos a transformar. ¿Por qué no le damos el chance? ¿Y por qué no nos esperamos a ver los resultados? Estamos viendo resultados. Claro que son mínimos. ¿Por qué? Porque son 36 años de gobiernos ensimismados en, como decía el presidente, gobiernos ricos con pueblo pobre. Creo que debemos de ser un poquito pacientes y darle un poquito más de tiempo para aquellos que estamos un poquito desesperados en ver más fruto, en ver más resultados. Demos un poquito de tiempo a ver qué pasa. El asunto es que le vaya bien a nuestra gente, a nuestros paisanos, que les vaya bien, Si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien, ¿cierto? Así que estamos contentos por ese lado. Y pues, ¿qué más podemos decirles? Estamos contentos de estar otra vez acá en el podcast. Otro episodio más. Nos estás escuchando, como dijimos, en Spotify. Nos estás escuchando en Apple Podcasts y otras plataformas. Y en el YouTube, que es el canal del Plus Podcast. Este micrófono se ve así como Plus Podcast. Se ve como de la radio. Así que por eso me gusta. Así que, bueno, ¿qué más quiero contarles? Bueno, quiero contarles que después de esa conferencia donde estuvimos un buen tiempo, como les digo, y fuimos, ¿qué puedo decir? Sacudidos un poquito, sí, en algunas situaciones de algunas áreas de nuestras vidas, de nuestra vida. Así que estamos echándole ganas, tratando de ser mejor cada día, ¿no? No es fácil, pero ahí estamos tratando. Te aconsejo, yo no puedo dar consejos. Te animo a que no hagas cosas buenas que parecen malas, ni malas que parecen buenas. Y pues, pórtate bien. Nos tenemos que portar bien, hombre. Hay beneficios para los que nos portamos bien. Así que bueno, sin más, tenemos un buen tiempo aquí. ¿Qué parece si nos despedimos? Y pues acá nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio del Plus Podcast.
Vamos a tener un tema interesante. Queremos hablar también de el asunto de los millennials y estas generaciones que de repente no sabemos qué onda, ¿no? No sabemos qué onda. Pero vamos a hablar de eso en el siguiente episodio. Los millennials, la generación X, la generación Y, cómo está la onda. Y vamos a ver, dependiendo cuántos años tienes, a ver si sabes qué generación eres tú. Y yo ya sé qué generación soy. Estaba equivocado. ¿Ya? A veces nos equivocamos. Pero vamos a tener ese episodio. Vamos a tratar de tener a alguien aquí experto. Bueno, no a lo mejor no experto, pero enterado de este asunto. Así que te animo a que nos escuches el próximo episodio. Ten buen día. Goza la vida. Cuídate mucho. Cuídate y cuida a los que están a tu alrededor. Pórtate bien. Y aquí nos vemos en el siguiente episodio del Plus Podcast. Plus Podcast.